Hola, ¿cómo les va? Estamos comenzando la última clase de, de este curso, la clase relacionada con la unidad 10 de sonido, ¿sí? Como ya hemos venido avanzando en este segundo cuatrimestre, hemos superado ya las clases relacionadas con el electromagnetismo, con la óptica, y ahora nos metemos de lleno en esta última unidad que tiene que ver con el sonido, con estas ondas mecánicas. Eh, en, en relación a la bibliografía, estaba señalado desde un principio tanto el Sears como el Serway como referencia para este tema, y en la preparación de la clase me pareció conveniente incluir este, este libro de Miravent, estas unidades, que está disponible también en los archivos de cátedra, ¿sí? Así que vamos ya arrancando y ahora dejamos atrás las ondas electromagnéticas y nos vamos a las ondas mecánicas, un poco ese tipo de ondas que usamos como motivación, ¿sí? Para comenzar a hablar del tema. En particular habíamos utilizado mucho el ejemplo de la cuerda, ¿sí? Recuerdan que cuando describíamos una onda periódica, la podíamos escribir de manera general con una expresión de esta forma, ¿sí? Donde A estaba representando la amplitud de variación de la perturbación que se propagaba, K era el vector de onda, número de onda, eh, omega es la frecuencia angular y phi representa la fase inicial de esta onda. A, las unidades de A van a depender de la naturaleza de la onda que tengamos, mientras que K, omega y phi tienen unidades bien definidas siempre. K siempre va a tener inversa de distancia como unidad, radianes sobre inversa de distancia como unidad, omega van a ser radianes sobre segundos, la unidad, y pi va a tener unidad de radianes, ¿sí? En el caso de las ondas que vamos a trabajar hoy, A va a estar relacionada con la presión, porque justamente el tipo de ondas que vamos a trabajar son ondas de presión, ondas longitudinales, que generan variaciones locales de presión, y la forma de esa variación hace que ella se propague en el espacio, justamente porque la forma satisface una relación de este tipo entre la posición y el tiempo, ¿sí? En particular, para los gases y líquidos tenemos una expresión bien clara, bien determinada para la onda, en el caso, por ejemplo, de una onda periódica, donde la presión máxima, la amplitud en presión, va a estar dada por B por K por A, donde A va a ser una constante arbitraria en la descripción del problema, K es el número de ondas y B es el módulo de compresibilidad volumétrica. Es un valor que da cuenta de cuán compresible es un medio, ¿sí? Son valores que están tabulados en general para muchos medios. Ese producto de estas tres cantidades tiene unidades de presión y
y es justamente los que van a dar cuenta de las variaciones de presión de esa onda. Puede demostrarse, nosotros no vamos a hacer el cálculo, que la velocidad de propagación de una onda de presión en un medio depende con la raíz de ese módulo de compresibilidad dividido la densidad del medio, ¿sí? Así que esta es una expresión general para la velocidad de propagación de ondas en gases y líquidos. En el caso de los sólidos hay una pequeña diferencia porque cambian las formas de los esfuerzos que se pueden realizar sobre los sólidos. En el caso de gases y líquidos, solo podemos realizar esfuerzos normales de compresión. En el caso de los sólidos también hay esfuerzos longitudinales de deformaciones. Entonces ahí la expresión para hablar de los esfuerzos cambia ligeramente, pero siempre estamos hablando de ondas longitudinales, solo que se describen en términos de otro parámetro que es el módulo de Young, ¿sí? Que también es una cantidad que está tabulada y es conocida para los materiales, ¿sí? Así que las velocidades de propagación, tanto en gases y líquidos como en sólidos, pueden ser calculadas con facilidad, ¿sí? Particularizando en el caso de los gases, se encuentra que la velocidad tiene una dependencia que, si bien es pequeña, es mensurable con relación a la temperatura, ¿sí? Porque justamente piensen que los gases tienen una dependencia muy grande con la temperatura, su densidad en particular, su presión. Entonces, si uno tiene en cuenta esos factores, puede notar que la velocidad cambia con la temperatura. Ese efecto no es tan marcado, no es prácticamente marcado con los líquidos y con los sólidos. En particular, uno puede escribir para el caso del aire esas constantes y, bueno, y sacando algunos factores en común puede llegar a esta expresión donde la dependencia con la temperatura expresada en Celsius, ¿sí? Tiene esta forma, y eso vendría a representar la velocidad del sonido a 0 grados. Este factor gamma es un factor que da cuenta de los calores específicos a presión y volumen constante, y de nuevo es una cantidad que está tabulada para los distintos gases, así que también entonces podemos hacer un cálculo relativamente simple para los distintos gases, para calcular la velocidad de propagación del sonido en distintos gases en función de la temperatura. ¿Sí? Bien. Ahora, este sonido, seguramente nosotros lo hemos notado, no es lo mismo que alguien nos hable de cerca o nos hable de lejos con la misma intensidad. Lo escuchamos menos, ¿no? Lo notamos claramente ese efecto. Y bueno, eso tiene que ver con cómo la intensidad varía a lo largo de la propagación, a medida que la onda se va propagando en el espacio. Acá está graficado el caso como si tuviésemos una fuente puntual, una fuente esférica que radia el sonido, la onda acústica en esta hemiosfera, y ven que están señalados los frentes de onda,
los rayos, la separación entre los frentes de onda que están dibujados representa una longitud de onda. Y lo que ocurre es lo siguiente: esta fuente tiene una potencia para radiar el sonido, entonces la intensidad de la onda cuando sale de la fuente se puede describir en términos de los distintos parámetros que hemos visto: la densidad, el coeficiente de compresibilidad, la frecuencia angular, la amplitud de desplazamiento de las partículas, o la presión máxima, su velocidad, la densidad y combinaciones, ¿no? Ahora bien, esa es la intensidad cuando se emite aquí, ¿sí? Ahora bien, esa energía que se está radiando a medida que se propaga se tiene que distribuir en toda esta superficie. Entonces, lo que se observa es que, suponiendo una fuente puntual de radiación, la intensidad va disminuyendo con R cuadrado, donde R es la distancia a la fuente y estamos suponiendo que se está propagando esféricamente, ¿sí? La onda, que en general no es una mala aproximación en primera instancia. Así que esa es la razón por la cual nosotros detectamos la onda, o sea, escuchamos la onda con menor intensidad cuando alguien nos habla de, más lejos, ¿sí? Bien, entonces hablando de la intensidad, de cómo lo escuchamos, el paso siguiente para describir el sonido es hablar del nivel sonoro y de los decibeles, que es lo que vamos a definir aquí. Nuestro oído tiene una sensibilidad muy amplia. Detecta en términos medios sonidos con poquísima intensidad. Estamos hablando de 10 a la menos 12 watts por metros cuadrados. Piensen en la noción que ustedes tienen de watts en términos de intensidad, de energía por unidad de tiempo. Y bueno, eso divídanlo por 10 a la 12, muy poquito, ¿sí? Y la verdad que tiene un rango muy amplio de sensibilidad, de rango dinámico, digamos, porque podemos escuchar sonidos y llegar hasta intensidades de 1 watt, y ahí empezamos, sí, a percibir dolor. Tal vez lo pueden haber notado alguna vez en alguna situación con algún ruido brusco, sintieron como principio de dolor en el oído. Esas son intensidades, fíjense, 10 a la 12 veces mayor que el umbral mínimo que tenemos, ¿sí? O sea, no estamos hablando de 1 a 10, estamos hablando de 1 a 10 a la 12. Es una escala enorme la variación de intensidades que podemos registrar. Y como es tan grande, necesitamos tener medidas que las compacten un poco, ¿sí? Entonces, para ello se usa una escala que es logarítmica, una escala de decibeles, donde justamente lo que nos permite hacer eso, si ustedes recuerdan cómo es la función logarítmica, es que ese exponencial que podría aparecer en i o en i0 salga multiplicando de la función logaritmo, ¿sí? Entonces nos achata bastante y nos permite manejar mejor la escala. En esa escala logarítmica, donde B va a estar en decibeles, este es un logaritmo en base de 10,
I es la intensidad del sonido que nosotros queremos caracterizar, y 0 es esta intensidad umbral de 1 por 10 a la menos 12 watts por metros cuadrados, ¿no? Es lo que se considera lo mínimo que un oído detecta. Entonces, en esta escala, el umbral de audición, o sea, lo más bajo que podemos llegar a escuchar, tiene 0 decibeles. Porque si esto es 1 por 10 a la menos 12 y esto es 1 por 10 a la menos 12, nos queda el logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 es 0. Bien. Por otro lado, el umbral de daño, cuando nos empieza a doler el oído, que es de 1 watt, fíjense que si nosotros ponemos acá 1 watt por metro cuadrado, dividido 1 por 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, lo que nos queda es 10 a la 12 en el cociente, al hacer el cociente este. Y entonces, por las propiedades del logaritmo, el 12 sale multiplicando, se multiplica por este 10, queda un 120 acá, y el logaritmo en base 10 de 10 es 1. Así que el resultado es que el umbral de daño es 120 decibeles. ¿Sí? Ahora bien, esto en términos generales, el umbral de daño es más o menos para todas las frecuencias. Ahora bien, nuestro oído no tiene el mismo umbral, la misma sensibilidad para todas las frecuencias que oímos. Nuestro oído más o menos es sensible a frecuencias entre 20 Hz y unos 22.000, 25.000 Hz. ¿Sí? Esto que está dibujado en blanco es la región en la que nosotros oímos. Fíjense que el umbral de audición, más o menos promedio, uno podría decir exactamente no es 0, porque depende de la frecuencia, pero sí está cercano a este 0 que nosotros colocamos para algunas frecuencias, ¿sí? Mientras que el umbral de daño, que es cuando la membrana del tímpano se empieza a dañar, es prácticamente uniforme para todas las frecuencias, ¿sí? Y bueno, fíjense acá, están señaladas las distintas intensidades y los distintos rangos en los que más o menos, en términos promedio, cada sonido se encuentra, ¿sí? Fíjense que un concierto de rock podría estar en el límite de daño, ¿sí? Un trueno muy, muy cercano, está muy por encima, está ligeramente por encima, y ya los motores de los aviones realmente pueden afectar seriamente a un oído, ¿sí? El caso de los murciélagos tienen un sistema de ultrasonido por el cual tienen, digamos, ven a través del ultrasonido, emiten, tienen como un sistema de radar, ¿sí? Bueno, creo que con eso estamos. Bueno, y obviamente las ondas acústicas, por ser ondas mecánicas, necesariamente necesitan un medio material donde propagarse, y como vimos, la velocidad depende de las propiedades de ese medio. Lo que es importante tener en cuenta que todo lo que vimos en relación a reflexión, refracción, interferencia y difracción es igualmente aplicable a las ondas sonoras, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, en la ley de Snell es reemplazar n, el índice de refracción, por 1 sobre b, la velocidad. Si bien tienen una naturaleza
distinta, más allá de electromagnéticas y mecánicas, más allá de representar una expresión y las otras campo eléctrico, unas son vectoriales, las otras son escalares. Las ondas sonoras son escalares. Sin embargo, todos estos fenómenos son inherentes a las ondas. Hay detalles, hay cuestiones, la polarización no aplica, por ejemplo, a estas ondas, y hay muchas cuestiones relacionadas con eso que las hacen diferentes. Pero en términos generales, el comportamiento, por el hecho de ser ondas, es similar, así que para una onda incidente en algún medio va a haber siempre una reflejada y una refractada, ¿sí? Las leyes de refracción y reflexión son, son igualmente aplicables, ya les digo. Para la refracción tendrán que considerar este reemplazo. Uno tiene en general muy en clara la situación de la reflexión de las ondas, porque seguramente se han enfrentado con el fenómeno del eco o reverberancia. Cuando están muy cercanos, uno escucha enseguida como que se le superpone con la voz la reflexión, y si está en un lugar más amplio puede emitir un sonido y unos instantes después escuchar ese sonido reflejado por alguna pared, ¿sí? Se pueden calcular expresiones para que dan cuenta de la amplitud de la reflexión de esa onda. En este caso es para incidencia normal, para un tita cero, y se puede calcular tanto para la onda reflejada como por conservación de la energía, el valor para la onda transmitida, ¿sí? Entonces, les decía, lo mismo ocurre para el caso de la difracción. Las ondas sonoras van al atravesar un objeto que tenga las dimensiones comparables con la longitud de onda, entonces va a experimentar la difracción. Y la difracción en las ondas sonoras es algo corriente, porque piensen que las ondas acústicas tienen desde centímetros hasta metros. Entonces todo, más o menos, los objetos con los que interactúa el sonido generan difracción, ¿sí? Esa es la razón por la cual, entre eso y las reflexiones, cuando uno va hablando por un pasillo, alguien que está en la habitación al final de ese pasillo, a un costado, lo escucha, ¿sí? Porque hay difracción y reflexiones y demás, ¿sí? El caso de las ondas y la penetración en los medios es algo muy importante, porque, por ejemplo, las ecografías se realizan a base de ultrasonido. El cabezal ese con el que nos hacen las ecografías tiene un emisor y un receptor de ondas de ultrasonido, y que a través de un software de reconstrucción permite que se puedan reconstruir las imágenes a partir de la onda reflejada en el interior de nuestro cuerpo, ¿sí? Y ese gel que nos ponen es para que no se pierda esa onda de ultrasonido al pasar por el aire. Lo que se hace es que desde el emisor a nuestro cuerpo se le pone ese gel para que haya una mejor transmisión, ¿sí? Bueno, y ya como para ir cerrando esta clase, les quiero contar algo del efecto Doppler, que si no, no sé si alguna vez lo han oído mencionar, pero básicamente tiene que ver
con cómo varía la frecuencia que nosotros percibimos de un sonido, dependiendo si el emisor se está moviendo o nosotros nos estamos moviendo. El típico ejemplo es estar parado en el andén de una estación y escuchar cómo suena la bocina a medida del tren, a medida que se va acercando. Pero bueno, hay un montón de ejemplos. Cualquier sirena en general que nosotros escuchemos tiene una variación de sonido conforme se va acercando. Entonces, sin hacer mucho análisis en detalle de cómo se llegan a estas expresiones, lo que sí vamos a considerar es, por ejemplo, supongamos que tenemos un emisor que está emitiendo una onda que se propaga con una velocidad y una longitud de onda dada, y un receptor que se está acercando hacia ese emisor, y si bien el receptor mide la misma separación para esos frentes de onda, lo que le cambia es la frecuencia con la que detecta esos frentes de onda. Así que si uno tiene esas consideraciones, va a notar que la frecuencia que sensa el receptor va a ser mayor o menor que la frecuencia que emite el emisor, dependiendo si el receptor se está acercando o alejando, ¿no? Esto es un más o un menos. La otra situación que se puede considerar es la situación en la que un emisor se está moviendo y el receptor está quieto, y lo que ocurre en este caso es que el receptor nota que la frecuencia de las ondas es la misma, pero la longitud de onda se estrecha si es que el emisor se está acercando, o si uno estuviese, por ejemplo, de este otro lado, nota que la longitud de onda se alarga, ¿sí? Entonces, de nuevo, considerando esa situación, el receptor va a recibir una frecuencia, en definitiva, que va a ser distinta dependiendo si el emisor se está acercando o alejando, ¿sí? Y obviamente puede ocurrir que se conjuguen ambas situaciones y se estén moviendo tanto el emisor como el receptor. Entonces allí habrá que combinar y colocar los signos adecuados para considerar esa situación. Y bueno, estamos llegando ya al ocaso de este curso, y en esta grabación al ocaso del día también. Así que antes de quedarme sin luz, les digo que esto ha sido todo. Quedan clases de consulta por delante, y el 2 de noviembre va a ser el parcial en las mismas condiciones en las que ustedes rindieron en el primer cuatrimestre. Así que les repito, como les he dicho siempre, estoy a disposición para todas las consultas que quieran realizar, y la práctica, la guía de trabajos, la guía de problemas para esta unidad, la van a encontrar, como siempre también, en los archivos de cátedra, ¿sí? Quedo entonces a disposición. Que sigan bien. Adiós.